La mañana en el palacio siempre llega como una sombra ligera. No hay amanecer, solo la luz flotante de cientos de lámparas de aceite encendidas durante toda la noche, iluminando las bóvedas doradas que el tiempo ha ido apagando. Esa luz no es cálida ni fría. Simplemente, existe. Igual que todo en el jardín silencioso. Bello, perfecto y sin vida. Elara abre los ojos. Nadie la despierta. El silencio mismo es la única llamada, invitando a cada princesa a entrar en un día que se repite hasta el infinito. En la habitación amplia como la nave de un antiguo templo, Elara yace en una cama cubierta de seda blanca. En cada esquina, un pilar tallado en espiral sostiene el dosel, y los relieves están tan desgastados que parece que hasta el tiempo camina con cautela allí. La puerta se abre. Las sirvientas entran descalzas. El único sonido es el roce de la seda contra la piel, suave como un suspiro. No se inclinan. No la miran directamente. Simplemente empiezan su labor en silencio. Como si Elara fuese una estatua que debe ser limpiada cada mañana para conservar su perfección. El agua perfumada cae en la vasija de piedra. El vapor se eleva y envuelve a Elara en un velo nebuloso. Las manos de las sirvientas son tan ligeras que ella no sabe si realmente la tocan o si solo rozan el aire. La bañan, le peinan el cabello y la visten con una túnica dorada tan fina como restos de pólvora expuestos al sol. Nadie habla. Nadie se atreve a dejar que cualquier sonido arañe el silencio sagrado de ese jardín. Elara mira su reflejo en el gran espejo de bronce. Lo que ve es un rostro demasiado suave, demasiado perfecto, demasiado ajeno. Cada mañana se pregunta, ¿soy realmente yo, o soy la copia que el rey quiere que sea? La respuesta nunca llega, porque en el jardín silencioso, hasta las preguntas son consideradas un pecado. Entonces, pasos. No fuertes, no apresurados, pero con una autoridad que hace que toda la habitación parezca hundirse un instante. Las sirvientas inclinan la cabeza hasta casi tocar el suelo. El rey Azar ha llegado. La puerta se abre de nuevo, pero esta vez el aire cambia de manera palpable. Como si el viento dejara de soplar, el espacio se contrajera y hasta las lámparas bajaran su luz. Azar entra envuelto en una capa negra ribeteada en oro, y la luz se desliza por la tela como olas moviéndose en la oscuridad. No mira a Elara. No lo necesita. Para él, todas las princesas son obras de arte moldeadas por sus manos. Y una obra debe permanecer quieta, bella y perfecta. Azar camina a su lado con la lentitud de alguien que inspecciona una galería. Se detiene frente a otra princesa. Con un leve movimiento de cabeza, ordena a una sirvienta ajustar la posición de su mano. Así, dice en un tono uniforme y suave, aunque algo helado se esconde bajo esa suavidad. Es como revelas la pureza que yo os he concedido. La joven permanece inmóvil. Su mano queda fija en un ángulo poco natural. Nadie sabe si le duele. A nadie se le permite saberlo. Elara observa la escena. En sus ojos no hay horror, porque el horror ya es antiguo, desgastado como la piedra bajo sus pies. Solo queda una pesadez, como si una mano invisible se cerrara lentamente alrededor de su garganta. Un día más comienza. Un día sin voz. Y Elara comprende que, en lo más profundo de esta belleza silenciosa, algo está pudriéndose poco a poco, pero nadie tiene permitido mirarlo de frente. La mañana en el jardín silencioso no llega con el canto de los pájaros, ni con el viento deslizándose entre las hojas, porque este lugar no permite nada que pueda recordarle a la gente que aún están vivos. La luz dorada de cientos de lámparas de aceite encendidas durante toda la noche cubre todo con un velo flotante, como el aliento de almas olvidadas. Cada partícula de luz se mueve lentamente en el aire, posándose sobre el cabello, la piel y cada losa de piedra, haciendo que Elara sienta que flota dentro de un cuadro enmarcado durante demasiado tiempo, tanto que hasta el tiempo parece cansado de tocarlo. Ella abre los ojos, y por un instante muy breve no sabe si realmente ha despertado o si sigue atrapada en un sueño demasiado largo. El silencio a su alrededor es tan denso que incluso respirar suena como un ruido estruendoso. En el momento en que se mueve un poco, la puerta de la habitación se abre con una suavidad perfecta, como si las bisagras hubieran sido engrasadas con el miedo de quienes viven en el palacio. 3 sirvientas entran. Se desplazan no con los pies, sino con la obsesión de no hacer jamás un sonido. Cada gesto está calculado con precisión, como si un solo movimiento fuera del ritmo pudiera hacerlas desaparecer de este mundo. Empiezan su labor diaria, una rutina que nunca puede tener errores. Una lleva la vasija de agua helada, otra peina el cabello, la tercera pinta los labios. Sus dedos son suaves, pero no con la suavidad humana,
sino con la suavidad de herramientas creadas solo para servir a este ritual. El vapor frío del agua perfumada hace que el ara se estremezca. La seda que le pasa por el cuello deja una sensación como la de un pétalo deslizándose, hermoso pero sin vida. Cada vez que el peine toca su cabello, el ara cree escuchar un leve crujido en su mente, como si una parte de su identidad estuviera siendo arrancada y reemplazada por algo más. El tono rojo apagado en sus labios es tan perfecto que da miedo, porque es una perfección que borra cualquier emoción real, convirtiendo su rostro en una máscara. Nadie le habla. Tampoco nadie la mira como a una persona. Aquí, solo existe una orden en cada respiración. Sin imperfecciones. Sin sonido. Sin ser una misma. Cuando las sirvientas se retiran, la habitación se vuelve tan vacía que parece helar los huesos. El ara la sigue hasta el salón principal. La gran puerta se abre y revela un espacio tan inmenso que cualquiera se sentiría como una mota de polvo en él, aunque estuviera colocada dentro de un escenario tan perfecto que asfixiaba. Las columnas de piedra se elevan tan alto que la luz dorada no alcanza la cima. En cada una hay grabados simétricos, hermosos, detallados, pero sin alma, exactamente como quienes se encuentran allí. Las princesas. Las hermanas de Elara. Ellas permanecen erguidas con vestidos blancos que caen como niebla. La luz reflejada en la tela las hace parecer figuras talladas en vapor. Elara observa cada rostro, cada par de ojos, y comprende una verdad helada. Esa similitud no es casual. Es el resultado de días interminables sin pensar, sin reaccionar, sin vivir. Una de sus hermanas mayores está cerca de la puerta. Su belleza sigue intacta, pero su mirada ya no refleja nada, solo un vacío absoluto. En esos ojos no hay miedo, no hay esperanza, ni siquiera conciencia de sí misma. Ya se ha convertido en parte del lugar, un objeto de exhibición, hermoso hasta doler, pero sin el rastro de sangre viva corriendo por su mente. Elara siente su pecho apretarse. El miedo no llega como una tormenta, sino que se filtra lentamente, como agua fría subiendo desde los pies hasta el corazón. Y piensa, si no lucho, un día también estaré aquí, con esa sonrisa que no es mía y esa mirada vacía. Unos pasos rompen el silencio. No suenan como golpes de tambor, sino suaves, regulares, pero pesados de autoridad, como si dejaran huellas en la piedra. Las princesas se enderezan aún más, aunque ya estaban perfectas. Nadie se atreve a levantar la cabeza, pero Elara sabe que todas sienten la presencia de él como una sombra extendiéndose sobre ellas. El rey Azar entra. Bajo la luz de las lámparas, no parece humano, sino una figura moldeada a partir de la misma oscuridad que abraza las paredes. Su capa negra bordeada de hilo dorado se agita ligeramente con cada paso, creando movimientos tan suaves como el humo, pero tan fríos como una hoja de acero. Azar no muestra ira. Tampoco muestra cariño. Solo muestra posesión, pura y absoluta. Camina despacio frente a las princesas. Su mirada pasa por cada una, no para reconocerlas, sino para evaluar qué obra aún conserva valor y qué pieza necesita ser corregida para seguir en exhibición. Se detiene frente a una joven. Su mano tiembla apenas, solo una vez, muy levemente, como una brisa. Azar la observa, luego toma su mano entre dos dedos. Su tacto es helado, casi inhumano. Levanta su mano un poco más. Muy baja, dice, con una dulzura que eriza la piel. Debe ser así, para desprender lo divino. Nadie allí es realmente una persona. Son estatuas que respiran. Y lo divino del que habla Azar es esa belleza que tiene prohibido moverse. Azar sigue caminando, y el roce de su capa en el suelo suena como una hoja cortando seda. Elara lo observa, y por primera vez en muchos días, su garganta se cierra por una emoción extraña, no solo miedo, tampoco exactamente odio, sino la sensación de que ella misma se está diluyendo, borrándose poco a poco. ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Cuánto tiempo seguiré siendo yo? ¿O terminaré siendo otra figura blanca, esperando a que el tiempo olvide mi nombre? En el jardín silencioso, la muerte no es lo más aterrador. Lo más aterrador es vivir sin alma. Y Elara comprende. Ese día se acerca con cada respiración. La noticia de la derrota militar no llegó al palacio mediante tambores de alarma, ni a través de cartas urgentes selladas con cera roja. Llegó en las miradas aterradas de los guardias de la puerta, en el golpeteo apresurado de botas que recorrían pasillos acostumbrados a la lentitud llena de ritual. Desde temprano, las sirvientas recibieron la orden de no salir de sus habitaciones. Las conversaciones, que ya eran escasas, ahora estaban tan reprimidas que parecía que todo el palacio contuviera la respiración. Elara estaba de pie dentro del jardín silencioso,
mirando las gruesas cortinas que habían sido corridas hasta cerrar toda rendija. Ni un rayo de sol entraba. Nadie explicaba nada, pero cualquiera que aún conservara oídos para escuchar sabía que algo afuera había cambiado. Y ese cambio avanzaba hacia el palacio como una tormenta invisible. Durante los primeros 3 días, el rey Azar desapareció de toda mirada. La puerta que conducía a sus aposentos permaneció cerrada. Nadie era llamado a entrar. Nadie recibía órdenes para salir. El silencio prolongado hacía que Elara sintiera que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Las mañanas se repetían de forma mecánica, pero ya nadie en el jardín silencioso podía fingir que todo seguía siendo normal. Los movimientos de las sirvientas temblaban ligeramente, sus manos, aún intentando respetar la regla de ningún sonido, dejaban caer objetos de vez en cuando, algo que nunca antes había ocurrido. En el 4.º día, cuando la puerta del gran salón se abrió de golpe, Elara supo que el rey había regresado, pero él ya no era el mismo hombre que conocían. Azar entró en el jardín silencioso con los ojos encendidos como brasas ardientes. Sus mejillas estaban hundidas, las ojeras tan profundas que parecía que el sueño lo había abandonado para siempre. Su capa negra ya no estaba lisa, sino arrugada, como si hubiera pasado noches vagando sin descanso por su propio palacio. Lo que heló la sangre de Elara no fue su aspecto demacrado, sino el cambio en su mirada. Ya no era la mirada orgullosa de un dueño. Ya no era la mirada segura de un tirano poderoso. Era la mirada de alguien que había visto derrumbarse algo dentro de sí, y que ahora usaba la crueldad para intentar aferrarse al último hilo de control. El mundo exterior se está desmoronando, dijo, con una voz ronca como piedra raspada. Rebelde. Suciedad. Caos. Nadie respondió. Se les había enseñado a no responder cuando él hablaba. Azar sonrió. Una sonrisa rota, como la grieta en el esmalte de una estatua cocida demasiado tiempo. Pero aquí, en este palacio, aún puedo crear un paraíso. Elara vio a una princesa cercana estremecerse ligeramente, aunque enseguida recuperó la postura. Ese pequeño temblor bastó para que Elara entendiera. Todos sentían que algo terrible estaba despertando en la mente del rey enloquecido. Al día siguiente, comenzaron a imponerse nuevas reglas, densas, acumuladas, y llenas de razones que solo Azar parecía comprender. La primera fue la luz del sol. La luz estropea la piel, declaró. La piel que se oscurece es señal de decadencia. Todas las ventanas fueron selladas con tablones de madera negra. Las lujosas cortinas doradas fueron reemplazadas por telas oscuras tan gruesas que ni el viento podía atravesarlas. Todo el palacio quedó sumido en una penumbra que lo hacía parecer una cueva perdida en el fondo de la tierra. Elara ya no podía distinguir cuándo era de día y cuándo de tarde. El tiempo avanzaba bajo el tono dorado de las lámparas de aceite y el aroma pesado del incienso que le apretaba el pecho. Luego prohibió las emociones. Una arruga en el área de los ojos es una traición, dijo Azar durante una audiencia a la que solo asistieron las princesas. A partir de entonces, llorar era delito. Reír era delito. Incluso mirarse entre ellas durante demasiado tiempo se consideraba un signo de desobediencia. Las princesas, que ya vivían en silencio, ahora se volvieron rígidas como la cera bajo una llama débil. Las sonrisas pintadas en sus rostros eran todavía más visibles porque sus ojos habían empezado a perder brillo. Una noche, Elara escuchó el llanto ahogado de una niña desde una habitación lejana. Estaba acostada, intentando dormir, cuando oyó ese pequeño sollozo reprimido, como el de alguien obligado a tragarse las lágrimas. A la mañana siguiente, al entrar al salón, se dio cuenta de que la niña había desaparecido. Nadie habló. Nadie preguntó. Pero todos sabían a dónde había sido llevada. El Pozo Oscuro. El Pozo Oscuro era un lugar del que nadie tenía permiso de hablar, pero que todos oían. Cada noche, de allí surgían ruidos como el giro oxidado de un abanico viejo, o como si alguien murmurara su propio nombre desde lo más hondo. Elara había apoyado una vez su oído contra la pared y comprendió, eran respiraciones. Era gente enterrada viva en el silencio. Tras las reglas sobre la luz, las emociones y la perfección absoluta, la locura de Azar comenzó a transformarse en algo indescriptible. Empezó a caminar entre las princesas como un supervisor vigilando figuras de arcilla. Cada vez que veía una imperfección, un paso fuera de ritmo, un parpadeo demasiado lento, hacía señas para que un eunuco se llevara a la princesa. Ninguna volvía. Ninka. Elara empezó a sentir la muerte como una sombra pegada a su espalda. No gritaba, no atacaba, solo esperaba en silencio, como el propio jardín silencioso, aguardando el momento en que ella cometiera un error que disgustara al rey. Y llegó el día crucial.
Azar reunió a todas las princesas en el salón principal. El aire estaba tan saturado de incienso que a Elara le costaba respirar. Las lámparas de aceite eran más grandes que de costumbre, haciendo que la estancia brillara como si estuvieran dentro de una urna iluminada por fuego. En el escalón donde se levantaba el trono, Azar las esperaba, sosteniendo una caja de madera tallada con símbolos antiguos y ojos cerrados grabados en la superficie. Cuando un mundo se hunde en el caos, dijo lentamente, los fuertes deben crear uno nuevo. Abrió la caja. Dentro había una copa dorada llena de un líquido blanco opaco, espeso como la leche, pero cuyo aroma hizo que a Elara se le erizara la piel. El olor era dulce y suave, pero debajo había una nota indescriptible, como el aroma de flores enterradas demasiado tiempo en tierra húmeda. El ritual de la divinización, murmuró Azar, como una plegaria, os liberará del dolor de la vida. Nadie entendía, pero Elara lo comprendió en cuanto le explicó. Esto, dijo levantando la copa, y la luz de las lámparas hizo brillar el líquido, llevará vuestros cuerpos a un estado perfecto, sin temblores, sin errores, sin imperfecciones. Miró a las princesas como quien observa estatuas aún sin pulir. Os sentaréis alrededor de mi trono, en quietud absoluta, para presenciar mi grandeza durante generaciones. Elara oyó un pequeño sollozo detrás de ella. El sonido fue mordido al instante. Todas sabían, esto no era una ceremonia para honrarlas. Era una ceremonia para borrarlas. Divinización, no una muerte rápida, sino una muerte lenta. El cuerpo paralizado, la mente apagándose. Serían colocadas en pedestales como estatuas vivientes hasta que la última chispa de conciencia fuera consumida por el tiempo. Elara miró los pedestales alrededor del trono, lisos, fríos y blancos. Parecían asientos para almas encadenadas. Una princesa mayor junto a ella negó con suavidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó caer ninguna. Las tragó, aunque Elara sabía que esas lágrimas podrían matarla antes de que lo hiciera el ritual. Azar levantó la copa y bajó un escalón. Su pisada resonó con un cloc seco en el gran salón. Hija mayor, llamó a una de las princesas. Ella avanzó, las piernas temblorosas como si fueran a romperse. Elara la observó caminar como quien entra en un sueño del que no podrá despertar. Azar acercó la copa a sus labios. Elara vio como los labios de la joven temblaron, como sus ojos se abrieron como un lago helado. Pero ella bebió. Una gota. Dos gotas. Su mirada comenzó a apagarse en cuanto el líquido tocó su lengua. Su pecho subió y bajó rápido, luego despacio, luego casi sin movimiento. Elara clavó los dedos en su vestido hasta sentir dolor. El miedo en ella no estalló como un trueno, sino que ardió como brasas enterradas, lento, profundo, devorándolo todo. Otra princesa fue llamada. Luego otra más. Elara vio como, una a una, sus hermanas perdían color en el rostro, como la vida era arrancada de sus ojos hilo a hilo, como si una mano invisible tirara de sus almas con una cuerda delgada. Cuando Azar la miró, Elara sintió que todo el aire le abandonaba los pulmones. En ese instante, supo que, si daba un paso hacia adelante, si bebía ese líquido blanco, nunca regresaría. No habría voz. No habría pensamiento. No habría Elara en este mundo. Solo quedaría una estatua blanca, inmóvil junto al trono de un rey que ya había perdido la cordura. Y por primera vez en su vida, Elara comprendió algo. El miedo también tiene forma. Es una mano que aprieta el corazón, fría, lenta, y que nunca suelta. La noticia de la derrota militar se extendió por el palacio como una pequeña grieta en la superficie de un espejo. Nadie vio el momento en que apareció, pero todos escucharon el sonido del quiebre propagándose por todas partes. En los 3 primeros días después de que el ejército regresara con estandartes desgarrados y rostros manchados de ceniza, el rey Azar desapareció tras puertas pesadas como murallas. Nadie tenía permiso para entrar, nadie tenía permiso para llamarlo. Los eunucos se movían con los ojos hundidos, el rostro tenso como si contuvieran el pánico a punto de desbordarse. Los soldados de guardia se pegaban más que nunca a los muros, con la mano siempre sobre la empuñadura de la espada, como si estuvieran listos para desenvainarla en cuanto apareciera una sombra desconocida. Todo anunciaba una tormenta, no venida desde el exterior, sino desde el propio gobernante del imperio. Esa tensión llegó también al jardín silencioso, un lugar que ya estaba cubierto por un silencio espeso como el polvo dorado de las lámparas de aceite. Pero ahora, ese silencio era distinto, tan pesado que hacía difícil respirar, como si cada inhalación pudiera convertirse en un sonido blasfemo.
Elara notaba claramente el cambio en las manos de las sirvientas mientras peinaban su cabello. Les temblaban levemente aunque intentaran mantener la precisión perfecta. Las miradas que se cruzaban sin querer entre ellas llevaban aquello que no se atrevían a pronunciar. Algo terrible está a punto de pasar. En el cuarto día, Azar reapareció. Pero no se parecía al hombre que Elara había visto antes, cuando caminaba entre las filas de princesas ajustando sus manos y sus sonrisas. Esta vez, entró como una sombra agrandada de sí mismo, más delgado, más demacrado, con los ojos nublados por la falta de sueño pero iluminados por otra clase de luz, la de alguien que ha perdido la razón. Se detuvo en medio del gran salón del jardín silencioso, respirando un aire cargado de incienso enfermo y ceniza, y habló con una voz ronca como piedras frotándose entre sí. El mundo de fuera se ha podrido. Se han vuelto contra mí. Quieren arrastrarme al barro con ellos. La sonrisa que apareció en la comisura de sus labios no fue una sonrisa de alegría, sino una sonrisa rota de alguien que se hunde poco a poco en un abismo. Pero vosotras jamás dejaréis que ese mundo sucio os toque. Crearé un paraíso eterno aquí mismo. A partir de ese día, una serie de nuevas reglas comenzó a imponerse. Todas las ventanas fueron cubiertas con telas oscuras y gruesas como mortajas. La luz del sol pasó a ser considerada un enemigo. Azar ordenó: la luz envejece la piel. Y la piel envejecida es una ofensa hacia mí. Las nuevas cortinas bloqueaban incluso la brisa, que tenía prohibido entrar al palacio. El aire dentro del recinto se volvió asfixiante, saturado del olor pesado del incienso, como si vivieran en una tumba recubierta de oro. Después vino la prohibición de las emociones. Llorar se consideraba debilidad. Reír se consideraba libertinaje. Cualquier gesto del rostro era una amenaza contra la belleza eterna. Las princesas, que ya vivían como sombras silenciosas, ahora debían estrangular tanto la tristeza como la esperanza dentro de sí, para que sus rostros mantuvieran siempre una sonrisa que no les pertenecía. La primera en quebrantar la prohibición fue una princesa pequeña, de apenas 13 años. Una noche, el llanto ahogado de la niña se escuchó desde la habitación contigua. No fue un llanto fuerte, solo un sollozo pequeño que cualquier persona normal habría pasado por alto. Pero el jardín silencioso no toleraba ningún sonido que perteneciera a la vida. A la mañana siguiente, había desaparecido. Nadie preguntó. Nadie tenía permitido preguntar. Pero Elara lo sabía, la habían llevado al Pozo Oscuro. El Pozo Oscuro era un lugar del que las princesas solo sabían por susurros, como el sonido del viento colándose por una rendija en medio de la noche. Elara siempre había evitado pensar en él, pero una noche, una pesadilla la despertó. Escuchó respiraciones difusas desde las profundidades de la tierra, como las de alguien que lleva demasiado tiempo encerrado en la oscuridad sin encontrar el camino de regreso. Decidió que tenía que verlo con sus propios ojos. Se escabulló en silencio cuando las sirvientas ya dormían, avanzó por el pasillo oscuro donde las lámparas de aceite nunca iluminaban lo suficiente, y bajó por las escaleras de piedra hacia el punto más profundo del palacio. Al mirar por la rendija de la pesada puerta del Pozo Oscuro y ver una mano huesuda intentando arañar el suelo, y luego los ojos vacíos de alguien abandonado a morir en silencio, Elara sintió algo romperse en su interior. No era miedo, sino la certeza brutal de que, si no huía, el Pozo Oscuro sería el lugar donde terminaría. Después de esa noche, decidió que no podía seguir esperando. Y en medio del caos de sus pensamientos, vio la mirada de alguien entre los soldados, una mirada distinta a la fría indiferencia de los que obedecían solo por miedo a morir. Era un eunuco joven, con ojos que todavía conservaban un destello humano. A través de miradas y pequeños gestos, Elara entendió que él también buscaba una salida. No se les permitía hablar entre ellos, pero la desesperación hizo que sus ojos dijeran más que cualquier palabra: necesito ayuda. Quiero vivir. En las noches siguientes, él buscó la forma de susurrarle al pasar: hay gente preparando una rebelión. Están esperando el momento justo. Elara inclinó apenas la cabeza, pero la determinación dentro de ella ardía más que cualquier fuego. La noche del golpe llegó sin avisar. No empezó con gritos ni con el redoble de tambores, sino con el olor del humo que se filtraba por las rendijas de las puertas. Olor a humo real, a madera ardiendo y a metal calentado. Elara se incorporó de un salto, con el corazón golpeando su pecho. El sonido de pasos corriendo sobre la piedra resonó por todas partes, caótico pero lleno de vida, tan diferente del silencio mortal del palacio. El choque de espadas, el golpe de alguien cayendo, gritos ahogados, todo se mezclaba en el ruido de un mundo rompiendo sus cadenas. El eunuco joven corrió hacia ella, preocupado pero manteniendo la voz baja. Vamos, ya casi han llegado hasta aquí. Elara estuvo a punto de seguirlo,
Pero una risa resonó desde lejos, una risa suave pero fría como metal recién desenvainado. Hasard. No estaba huyendo. No buscaba guardias. No corría hacia la puerta trasera como alguien que está perdiendo el trono. Caminaba directamente hacia el jardín silencioso, el lugar donde guardaba todo lo que consideraba su belleza eterna. No venía a protegerlas. Venía a destruirlas. Quieren arrebatármelas, dijo, con una voz que ya no sonaba humana. Si no puedo conservar esta belleza, entonces nadie podrá tocarla. Elara vio el cuchillo dorado en su mano, el mismo que se usaba en los rituales sagrados, ahora reflejando las llamas de la rebelión. Avanzaba como una estatua negra deslizándose hacia ellas, con la intención de matar a cada princesa para asegurarse de que nadie más pudiera poseer su belleza. Elara no tuvo tiempo de pensar. El instinto la impulsó hacia el pedestal más grande, aquel sobre el que se alzaba la estatua de la difunta reina. Con ambas manos, empujó con todas sus fuerzas. La estatua cayó y se hizo añicos. El estruendo resonó como un rayo en medio del salón dorado. Hasard se detuvo. En sus ojos, por primera vez, Elara vio auténtico desconcierto. La perfección que había intentado preservar se había hecho pedazos. Ese instante fue suficiente para que los rebeldes derribaran la puerta principal y se precipitaran al jardín silencioso. El resplandor del fuego iluminó el rostro de Hasard, revelando por completo la locura y la desesperación finales antes de que todo terminara en el caos de la noche de la rebelión. Su belleza, aquello que intentó proteger con sangre, se derrumbó ante sus ojos. Y Hasard, el hombre que quiso congelar el mundo en una perfección eterna, fue devorado por el mismo instante que intentó controlar. Cuando los rebeldes derribaron la gran puerta del jardín silencioso, Elara escuchó los gritos de terror de las princesas detrás de ella, pero su cuerpo permaneció inmóvil, como si estuviera clavado en el suelo de piedra. El caos del exterior se desbordó dentro del salón dorado como una tormenta, haciendo que las cortinas negras que bloqueaban la luz temblasen con fuerza, creando sombras retorcidas, entrelazadas como almas desgarradas. Pero entre todos los gritos, el ruido de pasos y el choque del metal, Elara solo escuchaba un sonido, la respiración pesada del rey Hasard, acercándose, entrando, apuntando directo hacia ella como una lanza. Él se acercó, con la hoja dorada todavía manchada por el reflejo del fuego. Su aliento llevaba el olor del incienso mal quemado y de sangre vieja. Sus ojos ya no eran los de un rey. Estaban vacíos, profundos, y llenos de una locura que había completado su recorrido. Miró a las princesas encogidas como pétalos marchitos bajo la sombra de una tormenta, y luego miró a Elara, la única que se había atrevido a derribar la estatua de la reina, a destruir el mundo que él había construido con su obsesión. HAS mon shadow mi parezo. Su voz cortó el aire, tan fría que parecía capaz de apagar las lámparas de aceite. Elara retrocedió, pero dondequiera que retrocediera, detrás de ella solo había princesas aterradas, con ojos que habían muerto hacía mucho tiempo pero que ahora se veían obligados a presenciar la última tragedia del reino. Sentía su corazón golpearle el pecho con tanta fuerza que parecía a punto de romperse. Ya no era el latido de la vida, sino el latido de un instinto de supervivencia arrinconado hasta el límite. Hasard alzó el cuchillo, sin dudar, sin compasión. Pero antes de que pudiera dar el último paso, ocurrió algo que ni siquiera Elara había imaginado que sería capaz de hacer. Gritó. El grito no fue tan fuerte como un trueno ni tan resonante como una campana, pero en el jardín silencioso, donde la primera regla era el silencio absoluto, aquel grito rasgó el mundo entero. Surgió de su garganta como si todo el dolor acumulado durante años hubiera encontrado por fin una salida. Y cuando el grito aún flotaba en el aire, Elara agarró una vasija de cristal colocada sobre el altar cercano, un objeto decorativo que Hasard apreciaba, y la arrojó con fuerza contra el suelo de piedra. El estallido sonó como una pequeña tormenta. Oro, cristal y gemas se dispersaron por el suelo. Los fragmentos brillantes se clavaron en la mirada de Hasard como 1000 cuchillos invisibles. Él se quedó inmóvil. No por miedo, no por dolor, sino porque no podía creerlo. La perfección que creía dominar por completo había sido destruida por una sola muchacha, a la que él consideraba nada más que un objeto de exhibición. Ese instante de sorpresa no duró más que un suspiro, pero fue suficiente para que los rebeldes irrumpieran en el salón. Cuando el metal chocó a su espalda, Hasard se volvió, con los ojos encendidos por una desesperación furiosa. No, nadie puede tocarlas. Nadie puede tocar mi belleza. Su voz se quebró, fuera de control, como el sonido de una estatua de piedra partiéndose bajo los golpes de un martillo. Los rebeldes no se detuvieron. Nadie se puso de su lado.
Nadie lo reconocía ya como rey. Una lanza lo atravesó, empujando su cuerpo hasta hacerlo caer justo a los pies del trono, el lugar donde había creído que permanecería para siempre. El olor a sangre se extendió rápidamente sobre el mármol, mezclándose con el humo, con el incienso y con la respiración temblorosa de las princesas que estaban cerca. Una salpicadura de sangre manchó sus vestidos de seda blanco, los mismos vestidos que Azar había proclamado símbolo de pureza. Ahora estaban teñidos de rojo. Elara lo vio caer y, en ese momento, no sintió alegría. No sintió alivio. No sintió victoria. Solo sintió un final apropiado, frío, desnudo, acorde al destino de alguien que había convertido a los vivos en estatuas y al amor en prisión. La puerta del jardín silencioso se abrió a la mañana siguiente. Ya no había cortinas negras. Ya no quedaba el olor pegajoso del incienso. La luz del sol, esa luz prohibida durante tantos años, inundó el salón. El polvo dorado de las lámparas desapareció bajo la claridad verdadera, y por primera vez, las princesas vieron la vida real del exterior con ojos a los que les habían arrebatado la curiosidad. Muchas cerraron los ojos incapaces de soportar la luz. Muchas se taparon el rostro con las manos. Pero la mayoría seguía inmóvil, como estatuas. Como cuando el rey Azar seguía vivo. Los nuevos consejeros entraron, retiraron cortinas, abrieron puertas, arrancaron las maderas que habían cubierto las ventanas durante tantos años. Pero cuando intentaron ayudar a las princesas a salir, muchas no dieron un solo paso. No era por miedo. No era porque quisieran quedarse. Era porque habían olvidado cómo caminar. Las habían lavado por dentro durante demasiado tiempo. Habían vivido en silencio demasiado tiempo. Se habían mirado a sí mismas como objetos decorativos durante demasiado tiempo. Elara miró a sus hermanas, las vio esforzarse por mantenerse erguidas aunque ya no recordaban bien cómo sostener su propio cuerpo. Algunas miraban el pedestal donde solía sentarse Azar, como si una parte de ellas siguiera encadenada allí. Otras sonreían con una mueca rígida y fría, la sonrisa que habían aprendido para complacer a un hombre que ya no existía. El nuevo rey, el consejero que había liderado la rebelión, se acercó a Elara y le apoyó una mano en el hombro. «Ahora eres libre», dijo. «Todas vosotras lo sois». Libre. Esa palabra resonó en la mente de Elara como un eco lejano, venido de un mundo del que solo había oído hablar en viejas nanas, antes de que el jardín silencioso se convirtiera en la cárcel de su alma. Tocó la pared de piedra dorada, donde cada ladrillo parecía guardar la huella de la perfección que Azar les había impuesto. Miró las manchas de sangre en su vestido, rojas, extendidas, reales, y sintió que estaba de pie justo entre dos mundos, uno que se derrumbaba y otro en el que aún no sabía cómo entrar. Elara salió al exterior. La luz tocó su piel como una llama suave, cálida y tan real que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El viento le movió el cabello, trayendo consigo el olor de la hierba, de la tierra, de la realidad, algo que había olvidado hacía demasiado. Vio el cielo azul, amplio como nunca lo había imaginado. Vio soldados recogiendo los restos de la noche anterior. Vio niños corriendo por el patio lejano, sus risas sonando como un tipo de música que nunca había escuchado dentro de los muros del palacio. Pero al dar un paso más, sintió un peso en el corazón. Comprendió algo para lo que nadie la había preparado. El mundo exterior también era cruel. No tenía barrotes dorados ni rituales perfectos, pero estaba lleno de cicatrices, injusticias y personas que cargaban sus propias ambiciones y dolores. Y Elara, una princesa que nunca había vivido como una persona real, no sabía aún cuál era su lugar en ese mundo. Era libre, pero la libertad no cura las heridas. Solo abre las puertas para que ella pueda verlas con más claridad. Le llevaría toda una vida entender que no era un objeto de exhibición. Le llevaría toda una vida aprender a hablar, a reír, a llorar, a temer, a confiar. Y quizá le llevaría toda una vida creer que realmente merecía vivir. Pero al menos, había salido del jardín silencioso. Y aquella primera mañana, bajo la luz verdadera del sol, Elara suspiró. Ya no era un suspiro tembloroso. Ya no era un suspiro contenido. Era simplemente el aliento de alguien que acababa de nacer por segunda vez. Cuando la luz del amanecer finalmente logró filtrarse por los pasillos que durante tanto tiempo habían estado cubiertos por la oscuridad y el aroma del incienso, Elara se encontraba en los escalones frente al palacio, observando el espacio dorado que toda su vida había creído una jaula de la que jamás podría escapar. Los muros de piedra, antes cuidados hasta en sus más mínimos detalles, ahora estaban llenos de grietas, como si incluso la arquitectura rechazara la perfección artificial que el rey Azar había intentado imponerle.
El olor a ceniza de los fuegos de la noche anterior aún flotaba en el aire, llevando consigo el aroma del final y también del comienzo. Detrás de Elara, el jardín silencioso yacía inmóvil como una tumba abierta. Las princesas, sombras a las que les habían arrebatado pensamientos y emociones, seguían de pie o sentadas por todo el salón, mirando hacia la nada, como si aún no comprendieran que sus cadenas habían sido rotas. Algunas eran ayudadas a salir por los rebeldes. Algunas caían por el agotamiento, pero otras permanecían inmóviles, como si sus almas hubieran quedado enterradas en la oscuridad del palacio desde hace muchos años. Aunque Azar había muerto, su poder invisible seguía aferrado a ellas como una maldición que aún no se había disipado. Elara dio la espalda al jardín silencioso, pero no para olvidar. Ella quería recordar para no convertirse nunca en lo que su padre quiso que fuera. Recordar para saber que la libertad no es un regalo, sino algo que debe conquistarse entre heridas. Recordar para llevar consigo a quienes habían caído o habían sido abandonados atrás. El nuevo consejero coronado rey pronunció su nombre, su voz ligera como el viento. El mundo ahí fuera es muy grande, Elara. Ya no estás prisionera. Ella lo miró sin responder, solo asintió. En sus ojos aún quedaba un rastro de miedo, un eco de duda, pero detrás de ese temor había algo nuevo, frágil, pero verdadero, esperanza. Descendió los escalones. Cada paso era como atravesar una sombra del pasado, pasar por encima de las risas falsas, pasar por encima de los miedos tragados en silencio, pasar por encima de la imagen de sí misma en el espejo pulido por la regla de sin imperfecciones. Al tocar el suelo cubierto de hierba, las piernas de Elara temblaron suavemente, no por debilidad, sino porque era la primera vez que sentían la tierra real. El viento levantó su cabello, dejándolo flotar en el aire, libre, sin ser peinado, sin ser moldeado en ninguna forma impuesta. Elara no sabía qué le esperaba en el futuro. No sabía si podría sanar los años de ser tratada como un objeto de exhibición. Pero sabía algo. Nunca más sería una estatua. Y cuando levantó la cabeza hacia el cielo ancho como un mar luminoso, comprendió que a veces la mayor liberación no es salir de la jaula, sino atreverse a entrar en el mundo con un corazón que ha sido oprimido, pero que aún sabe latir. Ese día, Elara abandonó el palacio. No como princesa. No como víctima, sino como un alma que había nacido por segunda vez. Y su historia, la de una muchacha que recuperó su voz en un paraíso falso, se convirtió en el último susurro que resonó entre los muros derrumbados. No hay belleza que valga más que un alma. Y no existe jaula dorada capaz de encerrar un corazón que desea ser libre. Si esta historia tocó algo dentro de tu corazón, si deseas seguir acompañándome en viajes llenos de sombras, tragedias y almas que buscan libertad, apoya mi canal con un follow, un like o un pequeño comentario. Cada gesto tuyo es una chispa de luz que me ayuda a seguir contando historias como esta. Gracias por escuchar.